Bienvenidos al seminario de Introducción a Habilidades de la Enseñanza. Este seminario forma parte de la certificación de PBST o Pathfinder Basic Staff Training, el entrenamiento o curso básico para personal de clubes de conquistadores. Y este seminario, que lleva como código DUC de 001, forma parte de un conjunto de 8 seminarios que se requieren para tener o alcanzar la certificación de PBST. Debo aclarar que este seminario se enlaza o hace una introducción al tema de habilidades de enseñanza que cubre otro seminario más específico donde se ven varios de estos componentes o elementos que forman parte de este seminario. El propósito de este seminario es hacer una breve introducción a los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje y los momentos de enseñanza. También uno de sus objetivos es hacer una breve introducción a las clases progresivas y avanzadas y las especialidades, aunque existe otro seminario dentro de la certificación para instructores en el cual se trata la enseñanza de especialidades de manera más detallada. También se habla de las 4 cualidades centrales de la enseñanza, de la cual vamos a hablar más adelante. Y empezamos por la introducción a las habilidades de la enseñanza o que se requieren para poder enseñar de manera efectiva. Y yo quiero iniciar de esta manera. La experiencia de un maestro en un salón de clase puede ser agotadora. Puede ser también estresante y además puede ser muy demandante o exigente. Pero por el otro lado, el maestro debe tener las habilidades para hacer de esta experiencia de enseñar y estar en un aula con niños o aún sea con adultos, una experiencia agradable, gratificante y que esté llena de satisfacciones. Y si es posible también hacerlo de manera divertida. Quiero iniciar, antes de entrar en los estilos de enseñanza, explicar cuáles son las habilidades generales que son necesarias para enseñar. Así que si tú te dedicas a enseñar de manera profesional, porque ya hiciste una carrera o tienes algún entrenamiento en esto, o te dedicas, de hecho, a enseñar en una escuela, encontrarás esos conocimientos un poco elementales, pero creo que ayudarán a refrescar la manera en que se puede hacer mejor dentro del ambiente de los clubes de conquistadores y también de los clubes de aventureros. Y esas son las habilidades generales que debes tener si vas a enseñar a los niños. Número 1, debes disfrutar, comunicar tu conocimiento y experiencia a otros, en particular a los niños. Debes tener autoconfianza, siempre estar tranquilo, con ese corte profesional, incluso si estás cansado o aún si estás estresado. También debes ser organizado. El buen maestro debe estar organizado, debe estar preparado para la sesión, debe tener sus recursos a mano, debe tener toda su logística bien montada. Número 4, debe trabajar con grupos de manera eficaz. Debe ser una persona que maneje el arte de trabajo en equipo y en grupos. Debe ser también capaz de lidiar con el conflicto o el desacuerdo entre miembros del grupo. Debe ser también capaz de motivar a sus estudiantes a hacerlo mejor. Elogio ayuda en muchos casos para que los estudiantes se motiven. También la crítica objetiva, contacto también puede ayudar mucho para eso y sobre todo si es transmitida de manera positiva y nunca debe ser una crítica personal. Además de eso, el maestro debe empatizar con sus estudiantes. Eso aumenta la confianza y la relación. Debe conocerlos también, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. El maestro debe tener también buen dominio de técnicas de cómo hacer la retroalimentación, cómo provocar comentarios o preguntar por opiniones o hacer preguntas para retroalimentarse sobre el desempeño que debe ser siempre constructivo.
el maestro también tiene que tener un pensamiento crítico, no solamente debe recibir el material o el currículum que va a enseñar, tiene que hacerse preguntas de por qué, porque esas preguntas lo llevarán a entender mejor el material que enseña. El maestro también debe ser bueno manejando el tiempo. Si la clase dura 45 minutos, son 45 minutos. Lo ideal es que esté tan y tan interesante que los niños deban seguir, pero siempre debe apegarse a un horario. Y si usted enseña en una escuela, eso es sumamente importante. El maestro debe ser bueno también planificando. Debe planificar, fijar metas, objetivos. Debe saber en qué semana enseña tal contenido. Por ejemplo, si estás enseñando las clases progresivas, digamos, de amigo, compañero, debes saber en qué semana transmite qué parte de la sección que estás enseñando dentro del cuadernillo. También se requiere que el maestro maneje bien las relaciones públicas, particularmente con otros maestros y también con los padres. Esta es una relación interesante que debemos siempre tener en cuenta. El niño, que es el alumno o estudiante, el consejero o instructor, que es el maestro, y entonces también están los padres que forman parte de este triángulo interesante de enseñanza, aprendizaje en el cual estamos inmersos en el sistema de los clubes. Otra habilidad importante es hacer informes y registros. De hecho, si usted se dedica a dar clases de manera profesional, usted tendrá que hacer muchos registros, anotaciones, evaluaciones. Otra cualidad es ser creativo y tener mucha imaginación. Los niños son inagotables en energía y la creatividad e imaginación ayudan a mantenerlos interesados. Otro detalle importante, pero muy importante, es dominar el currículum, conocer el contenido que debe impartirse en cada clase progresiva, cada clase avanzada o cada especialidad. Y por último, dentro de esta lista, que ya va como por 16 puntos, es que el maestro debe tener la capacidad de disciplinar de manera efectiva. Y yo voy a tocar eso más adelante mientras avancemos, pero quiero resumírtelo quizás mencionando las 10 habilidades de un profesor moderno. Y cuando digo moderno es porque ahora tenemos mucho más exigencia, tanto de las instituciones que rigen los sistemas educativos, como también de la época en que nos toca vivir. Número 1, el maestro debe ser innovador. Todo el tiempo el maestro tiene que estar innovando, tiene que tener un gusto por la tecnología, porque los niños de ahora manejan eso mejor que muchos adultos. El maestro debe ser sociable. Los niños van a considerar que es un genio. El maestro tiene que tener compromiso, tiene que tener preparación. De hecho, eso es lo primero, tener compromiso, tener preparación, ser organizado, ser tolerante. Tiene que tener también la capacidad de narrar historia, el arte de narrar historia, que de paso es una de las especialidades muy importante. Jesús enseñaba a través de historia. Debe estar abierto a preguntas, y yo creo que si te interesas más por ser maestro, puedes estar considerando esta carrera, que es súper fascinante. Yo pienso que es de las más importantes de todas las que existen. Ahora yo quiero introducir, habiendo explicado un poquito las habilidades generales que se requieren para ser un buen maestro o buen profesor, quiero introducir los estilos de aprendizaje. Y empezamos con el enfoque clásico primero, que divide esos estilos en 4 estilos principales. En primer lugar está el estilo visual, las personas que aprenden viendo. Está el estilo auditivo, las personas que aprenden más escuchando. Está el otro estilo kinestésico, que son las personas que aprenden en movimiento, los niños que necesitan moverse, estar en acción para poder aprender. Y luego está un cuarto estilo en el cual se enfatiza en leer y escribir. Y ahora voy a muy brevemente explicar cada uno de esos estilos. Y ahora te hago una pregunta. Si te van a instruir de cómo llegar a un lugar, ¿cómo te gustaría que te explicaran cómo llegar al lugar? Por ejemplo, algunas personas prefieren ahora que le manden una localización a través del teléfono. Y no hay que darle ninguna otra explicación. Pueden tomar el teléfono y seguir la ruta
que le marca el navegador en un mapa. Pero otras personas prefieren que se lo detallen de manera más directa, sin contar con un teléfono, aun cuando pueden disponer de un teléfono, pero prefieren que le digan, usted va a tomar derecho, va a cruzar 3 esquinas, luego va a doblar a la izquierda, continúa 200 metros más adelante, va a encontrar un semáforo, después dobla a la derecha otra vez, continúa entonces hasta que usted llega donde hay un puentecito. Y esas personas tienen una forma de aprender que conjuga un poquito la imaginación, por un lado, pero deben ser personas que también aprenden oyendo más que viendo en un teléfono. Y vamos a hablar del aprendizaje o del estilo de aprendizaje visual primero. Las personas aprenden viendo imágenes, gráficas, figuras, tablas, organizadores de gráficos. Aprenden también a verse de bosquejos. No necesariamente tienen que leer el párrafo completo debajo de cada línea de un bosquejo, con simplemente recordar cómo está estructurado el bosquejo. Ya ellos saben punto 1, punto 2, punto 3, y con eso le tienen una guía bastante práctica que les resulta para ellos. También pueden aprender a través de fotos, pueden aprender de presentaciones en PowerPoint. Esa es una manera de aprender muy común. El otro estilo es el auditivo, y en este estilo se aprende escuchando. Las personas que aprenden escuchando, usted le encontrará leyendo en voz alta muchas veces porque tienen que escucharse ellos mismos, no basta con leerlo, aprenden mucho mejor si escuchan algo, o si escuchan algo grabado. Les gustan las instrucciones verbales, como decía ahorita, el que aprende de manera auditiva, le gustan las instrucciones verbales, como la que expliqué. Usted va a seguir derecho, 3 esquinas, después dobla a la izquierda, continúa 4 esquinas más y dobla a la derecha. Esa instrucción de manera verbal, transmitida de manera verbal, les resulta más fácil. Las personas que tienen el estilo auditivo aprenden también de las discusiones, y también aprenden cuando repiten un contenido a otra persona, un amigo, porque así se les fija el conocimiento que se supone deben recordar después. En el estilo de aprendizaje verbal, estas personas aprenden más con la lectura y la escritura. Aprenden leyendo y también escribiendo. Les gustan los libros de texto de las clases, les gustan los diccionarios, les gusta repasar sus apuntes. Por eso decía que está combinado la lectura y la escritura. En el estilo de aprendizaje kinestésico, que es muy propio de muchos niños, se aprende haciendo. Con el movimiento corporal se deben involucrar varios de los sentidos, y no solamente el oído o el hablar, o lo visual. Necesitan involucrar las manos. Por eso los niños, especialmente si son más pequeños, es bueno enseñarle con actividades o a través de actividades manuales o manualidades, como suele llamársele, en los cuales ellos se involucran sus manos. Pero hay muchos otros estilos, solamente les mencioné los 4 que son utilizados clásicamente, pero existe, por ejemplo, el estilo multimodal, donde hay múltiples avenidas para aprender. Está el estilo lógico, que son los que utilizan aquellos que disfrutan mucho de las matemáticas. Está el estilo social, donde está lo interpersonal. Y hay personas que tienen un estilo muy, muy particular, que algunos llaman el estilo solitario. No quieren que nadie esté alrededor de ellos. Estudian y estudian y estudian, se concentran, leen, escuchan, pero no tiene que ser intrapersonal, no puede ser en interacción con otras personas. Y algo importante, ya después de haber explicado el estilo visual, kinestésico, auditivo y leer o escribir, y esto es otra cosa importante que debemos tener en cuenta de los estilos de aprendizaje, es que los niños y también las personas adultas tienen más de un estilo con el cual pueden aprender. De hecho, lo más interesante sería que utilizando varios de estos estilos se profundice más la enseñanza y el aprendizaje. Difícilmente se encuentra una persona
que solo aprende de una manera. Pero aún con esta variedad de estilos que podemos utilizar, tenemos un estilo preferido con el cual aprendemos más fácil. ¿Y por qué es importante todo esto de los estilos de aprendizaje? Porque el consejero o el instructor en el club de conquistadores o de aventureros o de guías mayores debe identificar y conocer los estilos en los cuales sus niños, a quienes pretende enseñar o impartir una clase, les gusta aprender o se les resulta más fácil. También debo decir que algunos contenidos se aprenden de una manera y otro contenido se aprende de otra manera. Por ejemplo, la especialidad de cocinar. No necesariamente usted lo va a aprender en un video, aunque hay personas que ven esos videos interesantísimos de cómo cocinar un plato o una receta y ya se le queda grabado. Hay otras personas que van a necesitar hacerlo para que de verdad lo aprendan. Habiendo explicado ya entonces los estilos de aprendizaje, ahora quiero moverme a la introducción a los estilos de enseñanza. Y debo mencionar primero que es una metodología de enseñanza. Una metodología de enseñanza es esencialmente la forma en que un maestro elige explicar o enseñar el material a los estudiantes para que puedan aprender ese material. Entonces, repito, es una forma en que el maestro elige explicar o enseñar el material a los estudiantes. Al decir que el maestro elige, por lo tanto, debemos ya deducir que existen muchos estilos de enseñanza o existen varios. Hay muchas metodologías diferentes que pueden ser utilizadas por un profesor y los métodos elegidos a menudo o frecuentemente dependen de la filosofía educativa y las preferencias de un profesor o de la institución donde se enseña. Es probable que a usted lo contraten para dar clases en una escuela que utilice un método específico, digamos Montessori, y entonces usted va a tener que utilizar esa metodología de enseñanza. Y la metodología de enseñanza se compone de dos partes. Primero, los principios generales de la pedagogía y segundo, las estrategias de gestión utilizadas para la instrucción en el aula. Entonces, la primera tiene que ver con esa palabra clave que dice pedagogía, que es la manera en que se enseña, el arte de enseñar, y ahí se conocen principios generales de cómo se enseña. Pero además de eso está la estrategia de gestión que ya el maestro utiliza y planifica cuando esté en el aula o aún improvisa de acuerdo a las situaciones que se van presentando con los niños dentro del aula, porque los niños no son máquinas, no son robots, ellos van a interactuar con el profesor y eso pudiese ocasionar un pequeño cambio en la manera en que se imparte un conocimiento que ya estaba planificado. El estilo de enseñanza, con el paso del tiempo, se convierte en un sello propio con el que el profesor dirige y configura los modos de educar y enseñar. Y ustedes ven a profesores ya de mucha experiencia que ya han desarrollado su propio estilo, que es más bien una combinación de diferentes métodos y también de recursos, y lo hace de acuerdo a su concepción de cuáles son los objetivos educativos y las características de los alumnos. Cada vez que usted avanza un año enseñando en los clubes, usted va a tener mucho más experiencia tratando a los niños, va a tener más conocimiento del currículum, del material que debe enseñar, y eso entonces le da más confianza a dominar, elegir, discriminar cuál es el estilo de enseñanza que debe aplicar. Voy a mencionar algunos estilos. Recuerden que decía que se introduce los estilos de enseñanza en otra certificación, que es la de instructor, y empiezo con el estilo directivo. En este estilo directivo, imagínense que el profesor dirige un departamento y los niños son parte de ese departamento. La responsabilidad del aprendizaje recae sobre el profesor. Existe baja interacción entre profesor, alumno y entre los pares, es decir, entre los mismos alumnos mientras se está enseñando.
todo el mundo debe permanecer callado, el profesor está desarrollando lo que vaya a desarrollar. Y este estilo es recomendable para aprendices que se introducen a conocimientos nuevos. Probablemente quienes están participando de este seminario y de esta certificación. Entonces, muy recomendable para, yo diría, para personas más adultas, un poquito más avanzados, quizás no tan bueno para los niños. Está el estilo facilitador, en el cual el profesor y el alumno negocian la estructura, los objetivos y hasta las actividades que van a desarrollar. Incluye la retroalimentación permanente y requiere el logro de un nivel de confianza entre el profesor y los alumnos. Entonces, mencionamos primero el estilo directivo. En el estilo facilitador, los alumnos participan del desarrollo o la construcción de conocimiento, y lo que hace el profesor es guiarlos, orientarlos, casi inducirlos en esos descubrimientos. Está el estilo colaborador, donde se requiere la colaboración mutua entre el profesor y los alumnos, se requiere del trabajo en equipo y requiere un alto nivel de confianza y compromiso. Y yo quiero quizás ilustrarlo de esta manera. Suponga que usted enseña historia dominicana o historia de cualquier nación, y usted va a enseñar un día en la clase cómo fue asesinado el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y usted puede hacerlo de muchas maneras. Una manera clásica es pararse frente al aula y decir que esta persona fue asesinada en una emboscada que se ejecutó tal día, en tal lugar, en tal fecha, y que participaron, y empieza a mencionar personajes, eventos, fechas, horas, días, hasta que termina con la instrucción. Una manera diferente de abordar eso es involucrar a los alumnos a descubrir cómo fue que sucedieron esas cosas. Primero, les ayuda a entender el contexto. Le dice, bueno, vamos a imaginarnos que estamos viviendo en esa época, que hay mucho control, que las autoridades tienen todo bien planificado, que hay espías por todos lados. ¿Cómo en el mundo se pudo ejecutar una cosa de esa naturaleza, tan grande, tan delicada? ¿De dónde vinieron las personas que hicieron eso? ¿Quiénes fueron? Y usted empieza a crear el ambiente para eso. Ahora le puede preguntar a los alumnos, y si usted estuviese en esos zapatos de que quiere ejecutar esa tarea, ¿cómo lo haría usted? Y entonces involucra la imaginación, las personas dan ideas, usted no les dice inicialmente cómo se hizo, y después usted transmite la manera en que se ejecutó. Lo emboscaron en tal lugar, sucedió de esta manera, requirieron la ayuda de una persona que era parte de este complot, vamos a llamarle así, hasta que los estudiantes van estando inmersos dentro de la historia. Después le explica cómo esas personas fueron la mayoría asesinados, quienes ejecutaron el ajusticiamiento de ese tirano, y así los alumnos se han involucrado con el maestro de una manera entretenida. Además, usted puede mandarlo a investigar, no solamente impartirle todo desde un salón de clases, en una pizarra. Usted, por ejemplo, ponerlos a leer de manera adelantada para que traigan ya cierto conocimiento, y usted se convierte más bien, en ese caso, en un maestro que use el estilo facilitador. Voy a mencionar otros estilos de enseñanza, aunque no vamos a hablar de ellos ahora, porque existe un taller o seminario exclusivamente para estilos de enseñanza. Mando directo, estilo de práctica, enseñanza basada en tareas, el estilo recíproco, el estilo también de evaluación, el estilo de inclusión, el estilo de descubrimiento guiado, que fue el que más o menos ilustré hace un ratito, el estilo divergente, donde lo que se requiere es la resolución de un problema. Es muy bueno para enseñar la física, el estilo divergente. Los programas individualizados, que son buenos para alumnos con necesidades especiales, y de paso hay todo un taller dedicado a enseñanza para niños y niñas con condiciones especiales.
y ellos requieren un programa individualizado. Está también el estilo de autoenseñanza. Ustedes probablemente han escuchado de personas que son autodidactas. Esas son personas que sin ir a una universidad saben más que maestros y profesores de una universidad. Son personas que han descubierto la manera de aprender y casi de enseñarse ellos mismos. Ese es el estilo de autoenseñanza. Y yo quiero poner esta imagen en la pantalla para que ustedes puedan ver cómo debe ser el ambiente ideal donde los estudiantes, si miran bien la imagen, están trabajando juntos. Usted no ve necesariamente en ese momento de enseñanza, usted no ve al profesor, no están mirando hacia el frente a un profesor, sino que están trabajando en grupos. Esa es otra manera, otro estilo de enseñar. Pero también dentro de esos grupos puede entrar el profesor, muy bueno para niños más pequeños, y el profesor participa junto, haciendo algo, dibujando junto con sus estudiantes, muy bueno para los aventureros, y ellos participan de manera activa y también lo disfrutan. También para hablar de estilos de enseñanza, debemos también mencionar otra clasificación que nos abre otra visión de cómo enseñar mejor. Están los estilos de enseñanza que están basados en el maestro o el profesor. Y los estilos o el estilo que está basado en los estudiantes. Así que abrimos otra categorización de estilos, por un lado, que están basados en el profesor y estilos que están basados en los estudiantes. En el estilo que está centrado sobre el maestro, probablemente aquí es donde el maestro está más plenamente identificado. Los maestros es la principal figura de autoridad en este modelo de instrucción centrado en el maestro. Los estudiantes son vistos como recipientes vacíos, reciben pasivamente, y deben subrayar pasivamente, el conocimiento de sus maestros a través de conferencias e instrucción directas con un objetivo final, de resultados positivos y pruebas de evaluación. Entonces, donde está totalmente centrado en el maestro se pone enfrente, dicta una charla y nadie tiene que hablar necesariamente, a menos que el maestro, que es la autoridad principal en este estilo, hace una pregunta o le pide a alguien que se ponga en pie o que responda. Entonces aquí el objetivo que tiene el maestro es vaciar todo un contenido. Supongamos que le podemos abrir la mente al alumno, destaparla, y entonces vaciamos el contenido en la mente del alumno. Ese estilo es probablemente mejor para estudiantes universitarios. Dentro de este estilo, la enseñanza y la evaluación se consideran dos entidades separadas. Usted da sus clases durante un tiempo y luego viene el primer parcial, si fuera en la universidad, y entonces hay una evaluación. Luego continúa dando clases, viene el segundo parcial y viene otro examen o evaluación, y luego continúa dando clases y viene un examen final. En ese estilo que está basado en el centrado únicamente en el maestro, la enseñanza va por un lado y la evaluación es otra actividad. Muchas veces aplicamos ese método a niños no con los mejores resultados. Y entonces, cuando se centra en el estudiante, que es lo opuesto, hemos hablado de centrado en el profesor, la enseñanza centrada en el profesor, ahora vamos a ver lo que es centrado en el estudiante. Si bien los docentes siguen siendo la figura de autoridad, en este modelo los docentes y los alumnos desempeñan un papel igualmente activo en ese proceso de aprendizaje. Es decir, ahora no solamente habla el profesor, ahora no solamente hace el profesor, sino que ahora su papel principal de ese docente es entrenar, facilitar el aprendizaje. Y el estudiante debe llegar a una comprensión general del material y se mide entonces el aprendizaje del estudiante a través de formas formales e informales de evaluación, como proyectos grupales, portafolios estudiantiles, participación en las clases, es decir, únicamente no es con el examen que se va a evaluar
el desempeño o la forma o la calidad del aprendizaje que ha logrado ese alumno. Dentro de este enfoque centrado en el estudiante, el aula que está manejada con esa óptica o con ese método, y la enseñanza y la evaluación están conectadas. Usted no tiene que esperar a un examen para evaluar un alumno, usted puede utilizar otras maneras de evaluarlo, porque el aprendizaje se mide continuamente. De hecho, los maestros de escuelas llevan unas anotaciones diarias de cómo van los alumnos avanzando. Y habiendo explicado esas dos áreas diferentes o categorías de formas de enseñar centradas con el maestro y formas de enseñar centradas en los alumnos o los estudiantes, ahora debo mencionar los estilos de enseñanza que cuentan con muchos recursos tecnológicos y los estilos de enseñanza que cuentan con poco o muy poquísimos recursos tecnológicos. Pueden ver la imagen y en esta imagen ustedes ven una pizarra donde han escrito con tiza, ya se usa cada vez menos. El profesor ha desarrollado ecuaciones, era típico ver esto mucho en las universidades, hay libros de texto, eso es poca tecnología. El único recurso que se necesita es la pizarra y la tiza, o el gis le llaman en otros lugares. Hay otros estilos que todavía van a un extremo de poca tecnología. Miren esta otra imagen, probablemente en África, donde un maestro en una zona rural está enseñando con una pizarra y con tizas, pero miren qué divertido, parece ser que está haciendo para los alumnos. Por lo menos el profesor está desbordante de entusiasmo, con una sonrisa en la cara, y esa limitación de pocos recursos tecnológicos no limita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, tenemos esta otra imagen, donde ya no son un solo profesor, sino que tenemos dos profesores en el aula, hay una pizarra, más bien hay una pantalla que puede ser de televisión o de un proyector o de un retroproyector. Hay muchas veces sonidos, equipos de audiovisuales para poner sonidos o videos también. Hay pizarras también, de estas pizarras blancas que se escriben con marcadores y que se pueden borrar. Pueden tener fanelógrafos, pueden usar una cantidad de recursos. Y ustedes ven que el aula está llena, de hecho se puede ver el proyector en la imagen, el aula está llena de equipos. Ese método utiliza alta tecnología. Entonces yo quiero mencionar que ahora tenemos que hacer una combinación de la alta tecnología con la baja tecnología. Los avances de la tecnología han impulsado el sector de educación en las últimas décadas. De hecho, hemos tenido durante etapas donde no se ha podido enseñar en aulas por restricciones de tipo sanitario, de control de salud pública, hemos tenido la necesidad en ese contexto de enseñar utilizando tecnología, videos, transmisiones a través de plataformas web, y el enfoque de alta tecnología hace uso de diferentes tecnologías. Y voy a mencionar algunas. Puede utilizar Zoom, puede utilizar Jitsi, puede utilizar Google Meet, puede utilizar también Microsoft Teams. Son recursos que pueden ser empleados en las enseñanzas. Y de paso, esto que estamos haciendo aquí al enseñar este seminario, utiliza la tecnología. Estos videos se colocan en una plataforma, el estudiante los ve y luego tiene una evaluación en otra plataforma. Esto ayuda muchas veces al estudiante en el aula. Muchos educadores utilizan también computadoras y tabletas en el aula. De paso, ya hay iniciativas de los ministerios de educación de utilizar más recursos tecnológicos dentro del aula. Además, pueden utilizar el Internet para asignar las tareas. El Internet es beneficioso en el aula porque proporciona muchos recursos que no estarían disponibles en una localidad, a menos que sea a un costo muy elevado, para que los
alumnos pueden utilizarlo. Los maestros también pueden conectarse con sus alumnos de manera remota, y esto de paso pudiese utilizarse con consejeros o instructores de clubes de conquistadores y aventureros cuando los niños no pueden venir hacia el aula. Con alta tecnología también podemos tener hasta robots, robots que están dentro del aula o a través de los cuales se le enseña una materia específica, una clase específica, digamos matemática, física, donde el robot puede ser parte de la enseñanza. Y hablando ahora del otro extremo, el de baja tecnología, tenemos el uso de baja tecnología, primero porque a veces los recursos tecnológicos están limitados. Imagínense, ¿cómo vamos a tener un robot en cada clase de conquistadores o cómo vamos a tener un proyector en cada clase? Quizás la iglesia o el salón donde le enseñamos a los niños no tiene esos equipos y usted debe todavía utilizar la baja tecnología. Algunos estilos de aprendizaje, es importante saber, requiere una presencia física y también requiere una interacción entre el educador y el alumno, y ahí es mejor la baja tecnología. Algunas investigaciones también han demostrado que las aulas de baja tecnología pueden impulsar el aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes que toman notas manuscritas tienen mejor recuerdo que los estudiantes que toman notas que escriben en una computadora, por ejemplo. Y eso es porque ellos necesitan dentro de su estilo de aprendizaje poner en juego la escritura, porque así lo van a recordar mucho mejor. Una desventaja que tiene la tecnología en el aula es que los alumnos tienen ayudas que no necesariamente es conveniente para el aprendizaje. Pongamos el ejemplo del corrector ortográfico, que lo vemos en los teléfonos, en los mensajes de texto, lo vemos en software. Y entonces usted está escribiendo, escribió mal, pero el mismo software le dice que lo escribió mal y le da la corrección. Entonces usted quizás puede ser útil para aprender para algunas personas, pero también puede ser lo contrario, hasta inútil, porque entonces la persona no se preocupa por aprender a escribir correctamente. En última instancia, la experiencia del aprendizaje debe adaptarse a diferentes tipos de alumnos y a veces los estudiantes trabajan con un enfoque mejor, algunas clases con un enfoque de baja tecnología y otras clases con un enfoque de alta tecnología. Vamos a dividirlo entonces, para combinar lo que hemos dicho hasta ahora, en 4 cuadrantes. En los 2 primeros cuadrantes tenemos la alta tecnología, el de la izquierda y la derecha. En los cuadrantes inferiores, los de abajo, tenemos la baja tecnología, tanto a la izquierda como a la derecha. Y entonces, del lado izquierdo tenemos la alta tecnología centrada en el maestro, en el cuadrante superior, y en el lado inferior izquierdo tenemos la baja tecnología centrada en el maestro. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos en el cuadrante superior derecho la alta tecnología centrada en el estudiante. En el cuadrante inferior derecho tenemos la baja tecnología centrada en el estudiante. ¿Y por qué es importante estos cuadrantes? Porque en primer lugar nos ayudan a centrarnos y porque hay estilos de aprendizaje. Estos son estilos de enseñanza, pero hay estilos de aprendizaje que funcionan mejor en uno o en otro de estos cuadrantes. Por ejemplo, el método de aula invertida funciona mejor con la tecnología de alto nivel y con un método que está centrado en el maestro. Mientras que la instrucción directa y el aprendizaje kinestésico funcionan mejor con baja tecnología, pero también centrado en el maestro. El aprendizaje expedicionario y la instrucción diferenciada funcionan mejor con baja tecnología. De hecho, no funcionan de otra manera. Y están mejor cuando están centrados en el estudiante. Por otro lado, el aprendizaje personalizado, el aprendizaje basado en juegos, lo que no sé si han visto una ludoteca, que es donde hay recursos para
enseñar a través de juego a los niños y el aprendizaje basado en interrogantes o preguntas están centradas en el estudiante va descubriendo el conocimiento, el contenido, y puede utilizar alta tecnología en algunos casos. Ahora queremos conversar un poco acerca de lo que en pedagogía se llaman momentos de enseñanza. Quizás debemos regresar 1 o 2 pasos atrás, diciendo que hasta este punto hemos hablado de estilos de aprendizaje, hemos hablado acerca de estilos de enseñanza, hemos hablado también de los enfoques centrados en el maestro y los enfoques centrados en el estudiante o los estudiantes, y regresamos a aquella definición de lo que son los métodos de enseñanza o la metodología de la enseñanza. Dentro de esa metodología vimos que están por un lado los principios generales de la didáctica, que es la manera en que se enseña, y por el otro lado las estrategias de gestión de la enseñanza o del proceso de enseñanza en el aula. ¿Qué son los momentos de enseñanza? Es una oportunidad no planificada que surge en el aula, algo que no fue previsto, que no fue ensayado, que no estaba escrito previamente, donde el maestro tiene la oportunidad de ofrecer más información a sus alumnos. Es un momento propicio para la enseñanza y no es algo que se planifica, sino una oportunidad que aparece. Algunos dicen que es una oportunidad fugaz, que debe ser primero percibida y luego aprovechada por el maestro para compartir más información. Muchas veces eso requerirá que el maestro se desvíe un poco, haga una breve digresión temporal del plan de lección original para que el maestro pueda explicar el concepto que ha captado la atención de los estudiantes o de por lo menos uno de los estudiantes. Y debe tomarse el tiempo para explorar esta tangente. Un momento de enseñanza podría, en última instancia, convertirse en un plan de lección completo o una unidad de instrucción. El maestro está enseñando una clase, para poner un ejemplo, y un niño levanta la mano y pregunta algo relacionado al tema, pero que no estaba todavía dentro del plan de clase. El maestro entonces toma la oportunidad para explicarle al niño y darle la respuesta. Entonces debemos entender que estos momentos surgen todo el tiempo. Si usted ha impartido una clase de conquistadores, los conquistadores van a hacer preguntas, debe estar prestando siempre atención, porque la misma pregunta que crea el momento de enseñanza, lo puede llevar a mejorar el contenido de la clase. Y tiene que estar preparado para eso, debe estar dispuesto a participar con esas preguntas, tener diálogos abiertos y honestos, y tener el tiempo para explicar el por qué, que es una pregunta que hacen mucho los niños. ¿Por qué? Usted le da una respuesta y inmediatamente surge otro por qué. Entonces usted trata de enseñar mejor lo que está explicando. La pregunta del estudiante es una de las mejores maneras de aprovechar o de crear un momento para la enseñanza. Y muchas veces, si el maestro, el profesor, el instructor o el consejero es bien hábil, entonces le saca un provecho inmenso. Si están leyendo una historia, por ejemplo, del Arca de Noé, supongamos que estamos enseñando aventureros, y entonces alguien le pregunta por qué no entró la ballena en el arca. Entonces el profesor tiene la oportunidad de explicarle que las ballenas son animales acuáticos, que ellos no estaban en peligro, y bueno, de ahí surge toda una explicación a ese por qué. Solamente para poner un ejemplo. Usted puede hacer que los estudiantes tomen nota de eso, pero principalmente el profesor, transcurrido o pasado ya ese momento de enseñanza, toma nota y lo incorpora en sus clases, si vale la pena, en el siguiente ciclo de instrucción. En este momento ahora queremos hablar de un breve resumen del contenido, del currículum que usted va a impartir como maestro, o vamos a llamarle profesor, entre comillas, de las clases progresivas. Usted debe reconocer primero cuáles son las 4 áreas fundamentales
de este sistema de educación informal que tienen los clubes de conquistadores. Por un lado están las clases progresivas y avanzadas, por otro lado están las especialidades. Junto con eso, pero también conforma un componente independiente, están las clases para el estudio de la Biblia, que están incorporadas en las clases progresivas, y está el campismo y la vida al aire libre. 4 componentes o 4 grandes áreas de trabajo en el sistema de enseñanza de las clases progresivas. Las clases per se, las especialidades, el estudio de la Biblia y el campismo. Dentro de las clases progresivas tenemos amigo, compañero y explorador, que son las clases de la preadolescencia, desde 10 hasta 12 años, y luego vienen las clases de orientador, viajero y guía, que son las clases de la adolescencia temprana, que van desde los 12 hasta los 15 años, más bien desde los 13 a los 15 años. Y finalmente están la clase de guía mayor, que es para la adolescencia mediana, de los 16, 17, ya entran de 18 en adelante, aunque hay adultos que pueden también participar. Junto con las clases progresivas se imparten las clases avanzadas, no a los aspirantes a guías mayores, sino a los mismos niños. Es un error tratar de impartir las clases avanzadas después de los 16 años. Entonces está amigo de la naturaleza, compañero del sendero, que son los nombres de las clases avanzadas, explorador de campo y bosque, orientador de nuevas fronteras, viajero al aire libre y guía de vida primitiva. Estas son las clases avanzadas, repito, que se imparten junto con las clases progresivas. Y usted debe manejar, si es el instructor, profesor o maestro, debe manejar muy bien ese contenido, conocer bien el currículum. Y con ese conocimiento implica que usted va a documentarse, va a buscar los manuales, revisará bien, por un lado, los cuadernillos que tienen que llenar los niños, o el libro de trabajo, si quieren llamarle de esa manera, y también tiene que dominar, por supuesto, la guía o la ayuda para el instructor. Cada una de esas clases, con los nuevos materiales, sobre todo, tiene una guía que le permite al instructor conocer cuál es la intención de ese contenido y le dice cómo impartir ese contenido. Además de eso, existe la guía del director, que entonces tiene todo el contenido de las 6 clases progresivas y avanzadas en un solo libro. Esos materiales están disponibles en línea, las asociaciones también los tienen disponibles de manera impresa en sus tiendas de clubes y usted puede adquirirlo a precios muy económicos. Dentro de cada cuadernillo o dentro de cada clase progresiva existen 8 secciones de logros que voy a enumerar rápidamente. Por un lado está la sección de desarrollo personal, sigue la de descubrimiento espiritual, la número 13 es sirviendo a otros, la número 4 es haciendo amigos, en quinto lugar está la salud y aptitud física, el estudio de naturaleza sigue en sexto, la séptima sección es la de vida al aire libre y la octava es la de especialidades adicionales. Hay especialidades que están insertadas en algunas de esas secciones y cada sección tiene un propósito. Por poner un ejemplo, en la de descubrimiento espiritual usted va a animar, o el propósito de esa clase es animar al crecimiento espiritual a través del descubrimiento en la Biblia de la experiencia y la vida cristiana. Así que el niño va a tener una cantidad de versículos, va a llevar un diario de lectura de la Biblia que tiene 26 secciones, asumiendo que él va a hacer una cada 2 semanas, donde tiene un pasaje y el niño va a explicar lo que entiende de ese pasaje. En algún momento de la clase, el maestro, el instructor, toma a los niños y conversan sobre ese versículo de la Biblia y tiene su guía de ayuda, de instrucción, que le permite entonces saber cuáles puntos enfatizar de esos versículos. Idealmente, el maestro también debe llenar su cuaderno y tenerlo como modelo para cuando los niños hagan preguntas, él tener a mano lo que cada niño debe estar en capacidad de responder.
La de estudio de naturaleza es muchas veces complementada con especialidades de la naturaleza. La de vida al aire libre es complementada con campamentos y deben existir los campamentos de instrucción, los campamentos de recreación, los campamentos de evaluación. Y las especialidades que resaltamos también a continuación, recuerden que están organizadas por áreas, están las especialidades de la naturaleza, las especialidades de crecimiento espiritual, de alcance y patrimonio adventista, está en la sección de industrias al aire libre, las vocacionales y las recreacionales. Aclaro que, como mencioné antes, que existe otro seminario en otra certificación, que es la de instructor, en la cual se habla específicamente de cómo enseñar las especialidades. En total, es probable que ya tengamos cerca de 500 especialidades. En el último manual que fue publicado en el 2014 de la Asociación General, en la clase de amigos hay 6 especialidades que son requeridas por las clases progresivas. Las clases avanzadas requieren otras 3 especialidades y en el cuaderno o cuadernillo vienen otras 2 especialidades que forman un total de 11 especialidades. Entonces el maestro debe conocer muy bien cuáles son esas especialidades, estar en capacidad de impartirla o buscar un instructor autorizado o certificado por la zona o la asociación para esos fines. Idealmente que sea un instructor autorizado por la asociación o el campo local. La clase de compañero tiene 11 especialidades igualmente, la de explorador también, pero ya en orientador, viajero y guía, el número de especialidades que el cuadernillo menciona y que trae una descripción para un año son de 14 y 15 especialidades. Así que cada vez que el niño aumenta de edad, se aumenta también la cantidad de especialidades que puede hacer. Al final, el niño termina con una banda probablemente de 33 por un lado, 30 más son 60, si las hizo todas, ¿verdad? 63, termina con 77 especialidades. Si aprovechó cada año, si estuvo todos los años en el Club de Conquistadores. Junto con las especialidades, tocamos la otra área grande de la enseñanza de los clubes. Recuerden que hablamos de clases progresivas y avanzadas, especialidades, campismo, y por el otro lado, junto con el campismo, está la supervivencia en la naturaleza, y es una oportunidad también para el aprendizaje y la enseñanza al aire libre. Yo he disfrutado mucho esto a través de los años, si pueden ver en la imagen, ahí estamos en un campamento, un campamento que esos niños nunca se olvidan. Muchos de esos niños que salen en la foto ahí han sido directores de clubes, se han graduado de guía mayor, han sido especialistas de zona. Esos niños han crecido y fueron enseñados con mucho amor y aprendieron mucho también porque se les enseñó en medio de la naturaleza, lo que llaman el aula abierta, a cielo abierto. Ahora, ¿qué es un aula al aire libre? Es un aula que se encuentra en el exterior. Se recomienda por esa razón que los niños los saquemos por lo menos una vez al mes del lugar donde damos las clases habitualmente en la iglesia o en un salón de una escuela, que los saquemos al exterior por lo menos una vez al mes, probablemente para impartir una especialidad. Eso le permite estar en contacto con la naturaleza, se pueden hacer actividades de tipo práctico, enseñanza de tipo práctico, aunque potencialmente cualquier materia, no tienen que ser solamente de tipo práctico, se puede enseñar también en aulas a cielo abierto o al aire libre. Algunos ejemplos. Las especialidades de la naturaleza, casi todas se pueden impartir al aire libre. Imagínense, por ejemplo, hablando de semillas, una especialidad que tenemos, o de árboles, o de flores, o de climatología. Esas clases se pueden impartir al aire libre. Y algunas de las vocacionales también podrían impartirse al aire libre, como la de agricultura, que se presta, por su naturaleza, se presta para eso. Muchos talleres y retiros, no solamente hablando ahora de clases progresivas, que tienen un enfoque natural u holístico, ofrecen también
aprendizaje al aire libre para estudiantes de todas clases, de todas las edades. Y hay algunas ventajas de la enseñanza al aire libre. Una es que el ambiente es más agradable y también más saludable que un lugar en el interior, se respira aire fresco. Permite también a los estudiantes participar de una variedad de actividades sin preocuparse por limitaciones de espacio. Se puede correr, se pueden tirar en el piso, se pueden subir, trepar a un árbol. Se crea un entorno educativo más dinámico y más fluido, lo cual hace también enseñar y aprender mucho más interesante. Ventajas que tiene, por ejemplo, puede fomentar el entusiasmo por aprender a ir en la escuela, al introducir una variedad que no es siempre las cuatro paredes del salón de clase. Los niños se animan y entonces participan de un aprendizaje práctico. Puede ser más interesante ya que se enseña y se discute y hasta se juega al aire libre en la enseñanza. La enseñanza de tipo experimental, por otro lado, es muy aplicable a las artes y oficios vocacionales. El estudiante se involucra por completo junto con el profesor, está inmerso en el proceso y aprende haciendo. Por ejemplo, usted no puede aprender mecánica automotriz solamente leyendo y viendo videos de YouTube o de cualquier otra índole. Usted tiene que ensuciarse las manos, tiene que engrasarse las manos y probablemente también la ropa. Entonces, necesita involucrarse, es de tipo experimental, ese tipo de enseñanza. Y siempre hay un maestro y hay un discípulo. Y entonces el maestro le enseña primero, el maestro es que hace, pero después el maestro hace que el aprendiz o el discípulo vaya haciendo junto con él. Y entonces ya después llega un momento donde el maestro deja al estudiante que lo haga y lo evalúa y después el estudiante ya sigue su camino. Él aprende haciendo. El maestro y el estudiante en la enseñanza de tipo experimental hacen o construyen ese proceso de enseñanza-aprendizaje día a día mientras van avanzando. Por ejemplo, dar clases de música. Las clases de música tienen que ser así, de esa naturaleza, experimental. El maestro le enseña, pone al estudiante a ejecutar la flauta o la guitarra, escucha, lo corrige, el estudiante vuelve y otra vez tiene que emplear sus manos, sus otros sentidos, la audición tiene que ser muy fina, pero también la vista porque tiene que leer una partitura. Es una enseñanza de tipo experimental. La limitación es, sin embargo, que un solo maestro no pueda cubrir una gran cantidad de estudiantes en el mismo horario, porque necesitan, al ser experimental, los alumnos y los estudiantes tienen que estar inmersos en la actividad. Entonces, si es mecánica que usted está enseñando, no pueden ser 30 como en aula de clase, no pueden ser probablemente ni 20 ni 10, tiene que ser un grupo mucho más reducido. Lo mismo con la música, se puede impartir música a un grupo, digamos, de 20, 30, si todos están tocando al mismo nivel, pero mejor todavía, dependiendo del instrumento también, porque si es piano, por ejemplo, usted no va a tener 30 pianos, va a tener 1 o 2 como mucho, y entonces puede manejar un alumno o 2 alumnos al mismo tiempo. Las cualidades centrales de la enseñanza. Se ha dicho que esas son conocimiento, habilidades de comunicación, interés y también el respeto por los estudiantes. Del conocimiento decimos esto. El maestro debe tener pleno conocimiento del currículum de las clases, sus objetivos y también sus contenidos, la manera de impartirlo, tiene que dominar eso, debe conocer las actividades. Usted no puede venir a improvisar delante de niños. Ese conocimiento tiene que adquirirlo primeramente y debe conocer esas actividades que puede realizar para impartir cada contenido. También debe conocer a sus alumnos, ese conocimiento implica eso también, conocer a sus alumnos, la psicología propia de la edad en la que se encuentra, para que entonces pueda aplicar el método de enseñanza que más conviene al grupo y también a niños de manera individual. La segunda cualidad central son las habilidades de la comunicación. El maestro debe manejar muy bien el lenguaje y debe especializarse en cómo transmitir los mensajes de la manera más efectiva a sus alumnos. Si le está hablando a niños muy pequeños,
tiene que transmitir el conocimiento con un vocabulario que sea de acuerdo a su edad. Pero si le va a hablar a los padres de los niños, entonces usted tiene que tener la capacidad de manejar otro vocabulario. Y debe saber cuándo y cómo hablar y qué decir y cómo decirlo. La tercera cualidad central es el interés. Por un lado, el maestro tiene que tener un interés por lo que enseña. Debe desarrollar una pasión. Algunas personas le vienen natural. En mi caso puedo decir que siento pasión por todo lo que tiene que ver con clubes. Pero además de eso, tengo que poner mucho interés en enseñar las clases. No solamente en ir de paseo y estar con los niños. Eso es parte de eso, pero tiene que tener un interés. Y eso le ayudará a impartir su clase con más entusiasmo, y al tener entusiasmo eso genera a su vez más interés de retorno de los niños hacia usted. Por otro lado, debe tener también interés en los estudiantes, y interés también debe tener en que ellos aprendan. Y cuando eso se logra, usted termina amando a esos estudiantes, a esos niños que están creciendo y aprendiendo a cada paso que van avanzando en este sistema de educación informal que son los clubes de conquistadores y aventureros. La cuarta y última cualidad central de la enseñanza habla del respeto por los estudiantes. Aunque son pequeños y de corta edad, merecen ser tratados con dignidad y respeto. Es importante reconocer que tienen derechos como individuos, aunque sean niñitos, aunque tengan 8 años, 9 años, 12 años, tienen derechos como individuos. Y el respeto no es solamente tratarlo correctamente, sino también que usted se prepare, que usted aprenda, no solamente aprenda el contenido, sino que se preocupe por aprender a impartir ese contenido. Eso es también una muestra de respeto hacia los estudiantes, que son niños, pero también hacia sus padres, que se los confían se lo dejan llevar por una cantidad de tiempo para que estén bajo su instrucción. El niño debe sentirse apreciado por el maestro. Usted, sin pasarse de ciertos límites, debe mostrarle afecto, aprecio, que la persona o el niño se sienta que es apreciado. El maestro debe saber y hacer sentir al niño que él es importante a pesar de ser niño, y además de eso, que es importante que él aprenda. Hay niños, hablando de momentos de enseñanza, hay niños que le van a preguntar, ¿y por qué tenemos que ir a la escuela otra vez si ya fuimos el año pasado? Van a hacer preguntas como esa. Entonces, usted tiene que ocuparse de explicarle a los niños que es importante que él aprenda para que siga desarrollando mientras va creciendo. El maestro debe no solo enseñar el currículum de clases, sino que también debe enseñar lecciones para la vida. Muchas cosas que yo aprendí en la escuela no fueron únicamente las que estaban en los libros, son cosas que los maestros enseñaron en el aula a todos los que éramos sus estudiantes, de lecciones morales, de lecciones prácticas, de lecciones de vida, de lo que está bien, de lo que está mal, de las cosas que convienen y de las cosas que no convienen. El maestro también tiene que disciplinar al niño, pero debe hacerlo sin violencia para ayudarlo en su formación al crecer. Hay otro seminario totalmente especializado en el tema de disciplina, pero debo enfatizar que es necesario disciplinar con efectividad. A veces el maestro se pasa más tiempo disciplinando en una hora de clase que enseñando, y entonces tiene que ser al revés. Hay disciplina necesaria en algunos momentos porque son niños, son inquietos, tienen mucha energía, quizá la clase no está resultando tan entretenida para ellos, o igual de entretenida que la televisión y los juegos, y entonces usted tiene que, con arte, entonces disciplinarlos, pero tiene que gastar más tiempo enseñando que disciplinando. Sin embargo, cuando llega el momento de la disciplina, para un niño en específico, tiene que hacerlo con carácter, porque eso le ayuda también en su formación. La relación con los padres es sumamente importante. Eso ayuda mucho al estímulo, especialmente si el profesor celebra los logros que ha tenido el niño delante de sus padres. Por ejemplo, usted visita al padre y dice, mire, es un niño, obtuvo una nota excelente en esta especialidad, hizo este trabajo, le muestra la manualidad que ha hecho, si es una manualidad, y se lo dice delante del niño, porque entonces el niño verá
que usted celebra los logros delante de sus padres, los padres aprecian eso, se van a sentir orgullosos de los niños, pero a la vez también toman más confianza en el Club de Conquistadores y todo este proceso que hacemos de formar a los niños. Algunos consejos adicionales ya para concluir con este seminario son estos. ¿Qué rango de edad enseñas? Porque cada rango de edad es diferente. Los niños más pequeños deben ser muy pacientes con ellos. Tienen un entusiasmo ilimitado, o sea, no se agotan. Y a veces puede ser muy abrumador para un profesor, si son muchos niños, por ejemplo. Los niños mayores, para trabajar con ellos se requiere una verdadera pasión en su área de estudio, son súper inteligentes, ya conocen más que los más pequeñitos y muchas veces pueden adquirir conocimiento por ellos mismos. Los adolescentes, cuidado con los adolescentes, no muestran a veces entusiasmo, cambian de humor rápido, se comportan a veces de manera horrible, es una edad de cambios y sin embargo ellos también pueden ser muy interesantes, manejados correctamente, son idealistas, apasionados, divertidos y están realmente en uno de los momentos más interesantes de la vida. El maestro debe reconocer esos rangos de edad y entonces adaptar la enseñanza, la metodología para llegar mejor a esas edades. A los niños pequeños, como se muestra en la imagen, se les enseña dejándolos tocar, dejándolos sentir y dejándolos experimentar. En las clases de aventureros, por poner un ejemplo, se les enseña a poner las manos en pintura y luego colocar eso sobre un lienzo o sobre una franela, un t-shirt o una tela. Muchas veces es su camisa que usted hace que se estropee, para que los niños entiendan cómo la pintura puede pasar de sus manos a otra superficie. Otro asuntito importante es cómo lidiar con una clase o con niños que interrumpen. Y le voy a dar 3 consejos. Número 1, mantenga siempre el sentido de humor. Número 2, no suba la voz, a menos que sea muy necesario. Si usted se ocupa de estar gritando por cada cosa, va a ser una clase muy aburrida. Y número 3, nunca le deje saber a los niños que te están impacientando. Si ellos saben eso, saben que están logrando su objetivo o que lo que están haciendo logra un objetivo adicional, entonces hasta pueden jugar con un maestro que se deja impacientar. Puedo compartir 2 ideas más, trátelos con respeto y haga que entre ellos mismos se traten con respeto. Pongas reglas para el aula, sea creativo para lograr un buen comportamiento. Y yo voy a explicar cómo puede ser impartiendo una clase de aventureros, perdón, de conquistadores. Tenía niños muy inquietos y querían estar peleando todo el tiempo, así que yo puse una regla en los momentos de clase, no se juega, no se da golpes, bueno, se puede jugar pero sin golpes y no se pelea. Si queremos pelear tenemos que esperar que termine el club y hasta yo mismo voy a organizar la pelea. Entonces organizábamos eso de manera amistosa y entonces ya después de un tiempo yo ni querían pelear. Usted debe ser creativo en la manera que imparte la clase, ocupándose de disciplinar, pero también sin excesos de que gaste demasiado tiempo en eso. Miren esta imagen que está mostrada aquí en la pantalla ahora. Ustedes ven que esta maestra está impartiendo una clase y hay un niño que está totalmente dormido, rendido del sueño ahí acostado y la maestra no se ocupa de estarlo despertando porque ya ella no va a cambiar eso. Entonces ella puede tratar con eso después, pero si se dedica solamente a tratar con ese único niño que está durmiendo, acostado, entonces, y son niños pequeños, fuera diferente la forma de disciplinarlos si fueran mayores, pero no puede perder el tiempo con eso, porque entonces distraería toda la clase con ese único niño. Para que puedas enseñar mejor, algunos consejos ya para cerrar: prepara y decora el espacio donde se enseña, aula o aula improvisada, y hazlo lo más propicio posible para la experiencia enseñanza-aprendizaje. Si es posible, decóralo lo mejor que pueda, si tiene los recursos a mano. Debe equiparse el aula con materiales y recursos que sean necesarios
Y el maestro puede construir un banco de materiales y recursos. Lo ideal es que ese banco de materiales se puedan utilizar en en un posterior ciclo de enseñanza. El próximo año que dé la clase de explorador, por poner un ejemplo, o el próximo año que des la especialidad de orientación, mapa y brújulas. Entonces guarda ese material y lo puedes utilizar en una próxima ocasión. Organiza tu material, tu banco de materiales, tenlo listo siempre a mano y si es posible pon mucho colorido, pon imágenes. Si vas a dar, por ejemplo, hablar de mariposas, trae una imagen de una mariposa bonita, llena el aula de colores, si son niños pequeños sobre todo, como está mostrado ahí en la imagen. Y hasta aquí hemos llegado al final de este seminario de introducción a la enseñanza. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.